participantes. Bienvenidos a este primer encuentro virtual que vamos a tener en esta materia de introducción y fundamentos de la dirección. El primer tema pues, nos va a permitir abordar el inicio de cómo vamos a ir desarrollando esta actividad. Una materia muy importante porque es la que les va a permitir a ustedes en su momento gerenciar los diversos proyectos que pueden ir surgiendo en el desempeño de sus labores. En este sentido tenemos el origen de los proyectos. El origen de los proyectos lo podemos catalogar desde inicios de la era prehistórica, donde el hombre, por su razón de ser, por ser un individuo social, necesitaba compartir sus ideas para buscar la seguridad y la tranquilidad que le pudiese dar a su grupo, a su clan, a su tribu. En este sentido, vemos cómo se hacen diferentes construcciones para poder abordarlo de una manera más visible, donde el hombre primitivo va organizando de cierta manera y en la medida de su capacidad mental sus ideas para buscar la satisfacción de determinada situación. Va avanzando la humanidad y pudiésemos abordar el Coliseo romano, el circo romano, toda una red de acueductos, carreteras, y así sucesivamente vemos cómo el hombre ha mantenido el ser humano. Cuando digo hombre me refiero al ser humano, hombre, mujer. Ha venido destacando y desarrollando sus ideas para obtener una satisfacción. ¿Cuál es el origen del proyecto? Algunas veces surgen por necesidad que se hace visible, palpable, y por lo tanto el individuo pues debe realizar un proyecto que le permita alcanzar a corto, mediano o largo plazo, según sea la dimensión del mismo, alcanzar el desarrollo de dicho proyecto para satisfacer su necesidad. Otra causa del origen de los proyectos sería la vacancia o carencia respecto a un tema, tipo de servicio o bien. Cuando falta algún elemento que le impida al ser humano alcanzar cierto grado de tranquilidad, de felicidad, de comodidad, surge la idea para desarrollar un proyecto. En este sentido, vamos a tener claro que el proyecto, como lo vamos a realizar, a ver más adelante, viene resultando como respuesta a un determinado problema o crisis. ¿Cuáles son los beneficios de la dirección de proyectos? Básicamente permite concretar las fases, alcances y contenidos de los proyectos planteados. ¿Por qué las fases? El proyecto tiene determinados espacios, determinadas áreas que nos van a permitir ir avanzando, ir desarrollando lo que inicialmente fue como una idea, pero que se plasma en un proyecto
Y en la medida que se esté haciendo o realizando la dirección de proyectos, podemos saber a qué nivel está, qué nivel de desarrollo tiene, cuál es su alcance y cómo podemos apreciar el contenido del proyecto que se ha planteado. Otro beneficio de la dirección de proyectos, básicamente, pues, son los económicos y los sociales. Respecto a los económicos, se disminuyen costos. ¿En qué sentido? En el sentido que se ha hecho un presupuesto de acuerdo a las variables que en un momento u otro pudiesen afectarlo. Es decir, no se va a realizar un proyecto sin una previa revisión, un previo análisis, sin manejar los datos que en el área económica nos van a aportar si se puede o no, cómo se puede realizar el proyecto, hasta dónde podemos llegar. Respecto a los beneficios sociales, pues lógicamente que en la medida que se desarrolla un proyecto, el beneficio es para la sociedad, para un grupo determinado, una población, una región, un país, hasta un continente cuando son proyectos intercontinentales. Esa es, considero yo, que es la razón fundamental de la elección de proyectos, que el proyecto nos permita alcanzar un alto grado de satisfacción en el aspecto social. Y para entrar en materia, vamos a definir qué es un proyecto. Bellis, en el 2009, nos dice que un proyecto es el conjunto organizado de acciones realizadas ordenadamente durante un periodo de tiempo determinado, que responden a una demanda o problema con el propósito de ofrecer una solución. Es decir, una serie de acciones que están contempladas en un espacio de tiempo determinado con la finalidad de solucionar un problema. Yo podría añadirle que el proyecto surge como una idea ante una situación de problema, o bien sea porque hay una carencia o porque surge una necesidad. Esta idea viene a reemplazar la solución y de ahí es que se empieza parte la conformación de un proyecto. Y para eso, los especialistas, ustedes en su momento dado, son los que van a determinar en qué tiempo van a solucionar esa carencia, esa necesidad. ¿Cómo se formula un proyecto? La formulación es la etapa centrada en el diseño de las distintas opciones del proyecto, lo que significa sistematizar un conjunto de posibilidades técnicamente viables para alcanzar los objetivos y solucionar el problema que motivó su inicio. Es decir, hay diversas opciones, se van a organizar, se van a sistematizar desde el punto de vista técnico, orientado todo ello, toda esa información, todo este conglomerado de conocimientos dirigidos u orientados a la satisfacción o a la solución del problema que dio origen al proyecto. El tipo de proyectos, vamos a encontrar una clasificación muy amplia.
de acuerdo en que se vaya desarrollando X o Y proyecto, lo podemos ubicar en este tipo de clasificación. Tenemos, según el grado de dificultad que entraña su consecución, proyectos simples y proyectos complejos. Según la procedencia de capital, si es un proyecto público, en el cual pues el dinero o la base económica proviene del Estado, un proyecto privado si corresponde a la empresa privada, o si es un proyecto mixto, empresa privada, Estado. Según el grado de experimentación del proyecto y sus objetivos, es decir, según la manera en que se vaya a desarrollar, de acuerdo a su misma dinámica o temática y de acuerdo a sus objetivos. Pueden ser experimentales y normalizados. Según el tipo de proyecto, vamos a conseguir, según el sector, proyecto de construcción, de energía, de minería, de transformación, de medio ambiente, industriales, de servicios, de banca o finanzas. Es decir, hay una amplia gama que permite ubicar el proyecto en en cualquiera de estas áreas. También tenemos, según su orientación, proyectos productivos, educativos, sociales, comunitarios y de investigación. Es decir, vamos a obtener un proyecto que se ubica de acuerdo al objetivo hacia el cual está dirigido. Todo depende desde la misma idea que surge como respuesta de solución a ese proyecto. También tenemos, según el ámbito, hay proyectos de ingeniería, porque cuando hablamos de proyectos, parece ser que la gran mayoría de las personas pues cree que los proyectos son de construcción y resulta que no. Fíjense cómo estamos desarrollando esta clasificación y vamos a encontrar que hay proyectos de ingeniería, proyectos económicos, fiscales, legales, médicos, matemáticos, artísticos, literarios, tecnológicos, informáticos. Fíjense ustedes este compás, este abanico de proyectos clasificados según su ámbito. Por supuesto que esto corresponde al área en el cual se vaya a desarrollar. Es decir, al momento de ustedes dirigir o estar al frente de un proyecto o asesorar o acompañar a la persona que esté en la edición del proyecto, podrán determinar los diferentes ámbitos y en qué posición se va a efectuar, en qué área determinada, de acuerdo a los objetivos. Entonces, podríamos hablar de un proyecto que pudiese estar en más de una clasificación de las que hemos nombrado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es un proyecto médico, por decir, para no trabajar con la parte de ingeniería y construcción, si es un proyecto médico,
vamos a encontrar que puede ser tanto público como privado o mixto. Lo vamos a encontrar desde el punto de vista social, de esa clasificación social. Lo vamos a encontrar también en el ámbito y lo vamos a encontrar, podríamos encontrarlo según su área de influencia, si son supranacionales, internacionales, locales, nacionales o regionales. Es decir, que puede estar limitado a una pequeña área, como puede estar limitado a más de un continente. Esto surge, pues, como le venía diciendo, le he comentado, surge como respuesta a la inquietud de una idea que aparece frente a una situación de necesidad, de carencia, que se puede traducir o lo podemos denotar como un problema. ¿Cuáles son los pasos para alcanzar los objetivos? Básicamente, como todo, hay que realizar un diagnóstico. ¿Qué es lo que queremos hacer de acuerdo a ese diagnóstico? El diagnóstico consiste en revisar, analizar, determinar la situación en la cual vamos a desarrollar un proyecto. En este análisis, en este diagnóstico, vamos a determinar claramente cuáles son los ámbitos, las variables, todo lo que pudiese eh, aplicar en relación a esa situación. En este diagnóstico vamos a conseguir o debemos buscar las causas que originan ese proyecto. ¿Cuál es en el momento actual en que estamos trabajando? ¿Cuál es la situación? Y debemos prever qué sucederá si no realizamos el proyecto. Entonces, es fundamental realizar un buen diagnóstico. Es fundamental. En segundo lugar, tenemos el desarrollo de un plan de implementación. Una vez que tengamos claramente definido el diagnóstico y que conozcamos el pasado, el presente y hacia dónde podría surgir este, este, esta situación, vamos a desarrollar un plan de implementación que nos permita llevar a buen término el proyecto, el desarrollo del proyecto. Y para ello vamos a ubicar el tercer elemento, que es el seguimiento y control del proyecto implementado. Es decir, una vez que se inicie el proyecto, vamos a estar al tanto para poder irlo desarrollando, en qué condición está. Si lo que se ha planificado está surgiendo como respuesta a nuestro proyecto o han habido variables que en un momento dado pudiesen romper con la planificación o desviar la planificación. Para eso, en el diagnóstico hay que tomar en cuenta determinadas variables que pudiéramos llamarlas de una manera que pudiésemos llamarlas como elementos controlables. Hay fenómenos de naturaleza, lógicamente, que escapan, pero debemos tener nosotros en el proyecto una planificación
considerando que este elemento en un momento dado pudiese escaparse de la mano. Para eso se planifica. Para eso hay que hacer el seguimiento y control del proyecto. En el proyecto también vamos a encontrar unas restricciones. Estas restricciones forman parte del punto de vista económico, social, cronológico y de controles inadecuados. Respecto a las restricciones económicas, el proyecto inicia en base a un presupuesto. Pero si en un momento dado surgen unas variables que no han sido debidamente consideradas, pudiera limitarnos el aspecto económico o pudiesen haber una situación que, de acuerdo a la planificación, pudiesen aparecer una restricción o una disminución económica de acuerdo a lo solicitado. ¿Por qué? Porque hay elementos de nuestra economía, vamos a hablar de la parte venezolana, que están afectando, y todos lo sabemos, la situación país en el área económica. La inflación, el valor del dólar. Entonces, si en el diagnóstico no se tomó en cuenta, no se determinó una posible variable, vamos a tener una restricción en el aspecto económico. En el aspecto social, algunas veces vamos a encontrar resistencia de determinado grupo social que coloque ciertos escollos. ¿Por qué? Porque de una u otra manera pudiesen tocar parte de su cultura. Entonces, el aspecto social es fundamental porque ese es el centro de la razón de ser de todo proyecto. Responder a una necesidad, a una carencia o a un problema social. Otra restricción que la podríamos considerar sería el aspecto cronológico. ¿Por qué? Porque se hace una relación de tiempo para que en ese espacio se vaya desarrollando o se vaya concretando el proyecto. Y pudiese ser que por X o Y causa el proyecto pues se pueda sufrir atrasos que no nos dejen llevar adelante el buen desarrollo. Hay una cuestión que hay que considerar, que es que el no tener controlado el tiempo puede, en un momento dado, impactar el aspecto económico. ¿Por qué? Porque los precios varían de acuerdo a cierto espacio de tiempo. Las condiciones, el control del tiempo es fundamental. ¿Por qué? Porque fíjense que muchas veces observamos proyectos que quedan a mitad de camino porque no se realizó en el tiempo de vida, en el espacio temporal de vida, y se pierde. ¿Cuál es la gestión del alcance de los proyectos? La gestión de proyectos es el proceso por el cual se planifica, dirige y controla el desarrollo de un sistema aceptable con un costo mínimo y dentro de un periodo de tiempo específico. Es decir,
La gestión es la dirección, es la organización de llevar de mejor manera que el proyecto se vaya desarrollando, se vaya efectuando dentro de los límites del tiempo y de acuerdo a lo planificado, con las condiciones ya consideradas para evitar dejar espacios vacíos que pudiesen convertirse en incongruencias. Ahí, ¿qué hace la gestión? Verificar todo esto, que se cumpla dentro del lapso planteado y con las condiciones consideradas desde su inicio, desde la propia formulación del proyecto. ¿Cuáles son los requerimientos de un proyecto? Es la condición o capacidad que debe tener un sistema, producto, servicio o componente para satisfacer la necesidad o carencia planteada. Es decir, ¿por qué surge el proyecto? Porque se requiere. La pregunta, ¿por qué se requiere? Porque hace falta algo, un producto, un servicio, un elemento. Porque hay una situación de problema, porque hay una necesidad. Y en respuesta a ello, es que surge el proyecto. Se requiere. Con esto, estimados participantes, estamos dando por terminada nuestro primer encuentro. Esperemos que hayan aprendido de una manera práctica o que hayan recordado, porque ustedes saben de cierta manera cómo se realiza un proyecto, cuáles son las necesidades del proyecto y qué es lo que buscamos para que el proyecto pues sea considerado y llevado a buen término. Soy de los docentes que considero que también aprendo de mis estudiantes. Les reitero nuevamente mi mejor sentido de colaboración para con ustedes, en lo que les pueda ayudar. Estoy a sus órdenes. Al momento de cargar las actividades, pues vamos a tratar de hacerlo en los tiempos planteados para evitar inconvenientes. Por favor, realicen un proyecto de entrega de actividades para que lo podamos cumplir y lo podamos desarrollar de una manera óptima. Ustedes, como gerentes, en un momento dado, van a desarrollar los proyectos, van a estar frente al proyecto o van a asesorar. Entonces, pues, estos conocimientos que asumo la mayoría ya los maneja, pero que hoy estamos refrescándolos, son los que van a permitir que su desempeño laboral en un ámbito tanto público como privado sea exitoso, sea eficaz y sea eficiente. Feliz y bendecido día.